A mis amados hermanos, pueden tomar asiento en esta mañana. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Gracias le damos al Señor por este día caluroso. Amén. Todo sea para la gloria de Dios. Le invito, mi hermano, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el primer libro de Crónicas, capítulo 13. Voy a estar leyendo una palabra para ustedes. Primer libro de Crónicas, capítulo 13. Voy a leer a partir del verso 5 hasta el verso 14. Amén. Me confirman cuando todos lo tengan. Gloria al Señor. Primer libro de Crónicas 13, 5 al 14. Leo palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Tiene un título que dice: David intenta traer el arca. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ayod guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo cual llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová a la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Bendito Dios, en esta mañana te damos toda la gloria a ti una vez más, Señor. Gracias, oh Dios amado. Presento delante de ti esta palabra, la cual he leído, Señor. Presento delante de ti a cada uno de mis hermanos que están, oh Dios, en esta mañana para recibir de tu palabra. Presento mi vida como vaso, como instrumento en este día, como canal de bendición, Señor, en el cual, oh Dios, que tu Espíritu Santo sea derramando sabiduría, entendimiento de lo alto para cada uno de nosotros. Que podamos estar, Señor, atentos a tu palabra. Quita, Dios, toda distracción. Llévate, Señor, todo pensamiento contrario que quiera robar esa semilla de tu palabra en esta mañana, Dios, porque tú has preparado algo, una porción especial para cada uno de los que estamos aquí presentes y también para los hermanos y amigos, Señor, que están ahí a través de la internet, Dios, porque tu palabra, Señor, es viva, tu palabra es eficaz, aleluya, y yo sé que tú puedes y quieres hablarnos en esta mañana a través de tu palabra. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la alabanza, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta mañana, hermanos, yo he titulado este mensaje: la importancia de honrar la presencia de Dios. Yo escudriñaba esta palabra en estos días, hermano, y yo me hacía una pregunta y me sorprendía cómo algo, haciendo referencia al arca de Dios, al arca del pacto, para nosotros hoy representa la presencia de Dios. Como algo que para alguien significó la muerte, en Usa, significó el temor para David, y también le trajo bendición a Obed-edom. Yo me preguntaba, ¿por qué algo? Si el problema fuese eso, si el problema hubiese sido el arca, entonces todos hubiesen muerto, o todos hubiesen tenido temor, o todos los 3 hubiesen sido bendecidos. Es ahí, hermanos, donde entendemos que no es Dios, sino somos nosotros. Amén. El problema no es Dios, el problema somos nosotros.
¿qué lugar le estamos dando a la presencia de Dios? ¿Qué espacio le estamos dando a la presencia de Dios? ¿O qué importancia le estamos dando a Dios? Hágase usted esa pregunta y respóndase usted también esa misma pregunta en esta mañana. ¿Y qué es el arca, hermano? ¿O qué era el arca? Aunque la palabra nos habla acerca de las medidas, de los materiales que estaban hechas, de lo que contenía el arca, pues no voy a hablar de eso, hermano. Voy a hablar tal vez de lo que significaba o lo que simbolizaba para el pueblo de Israel y lo que también espiritualmente significa para el pueblo de Dios. El arca era un cofre sagrado hecho de madera, acacia, revestido de oro y simboliza la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Contenía las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón, y era transportada por los levitas y debía ser manipulada con reverencia siguiendo las instrucciones de Dios. Dios crea el arca, Dios le da unas instrucciones a Moisés de cómo se tenía que crear y de cómo debía ser transportada. Esto, hermano, nos habla de que nosotros como hijos de Dios tenemos un manual llamado la Biblia. Amén, gloria al Señor. Aquí está cómo usted debe comportarse en la vida. Si quiere ser una vida de bendición, si quiere que Dios le bendiga de una manera grande, de una manera hermosa, maravilloso sea Dios para siempre, necesitamos obedecer la palabra de Dios. Y por eso fue que sucedieron estos acontecimientos. Empecemos por lo que le sucedió a Usa. Voy a volver a leer en el versículo 13, en el capítulo 13, en el versículo 9 dice: pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios, hermano. ¿Quién era Usa? No sé, ¿algún hermano sabe quién era Usa? Aquí. ¿Quién recuerda? Jason, que es estudioso de la Biblia. Hermano, Usa era uno de los hijos de Abinadab. Eso lo vamos a encontrar en el segundo libro de Samuel 6. Habla también esta misma parte y ahí sí especifica quiénes eran los que guiaban el carro. Usa y este otro hombre llamado Aiob. Ellos dos eran hijos de Abinadab. Y aquí me quiero enfocar un poco, hermano. Si usted lee la palabra del Señor en 1 de Samuel capítulo 7, si no estoy mal, habla que capítulos atrás, habla cuando el pueblo, los filisteos, toman el arca de Dios, se la quitan al pueblo de Israel en una batalla, ellos se la llevan para un lugar y el arca vive de un lugar a otro, porque donde llegaba el arca a los pueblos paganos, había muerte, les dice la palabra que les salían tumores, bueno, un poco de cosas le sucedía a aquellos que tenían el arca. Y finalmente el arca termina en la casa de Abinadab. La Biblia dice que 20 años duró el arca ahí vamos a leerlo, hermano, para que no piensen que estoy inventando. Gloria a Dios para siempre. Primer libro de Samuel, en 1 de Samuel 7, y no pierda la cita donde estamos en 1 de Crónicas. Santo es Dios para siempre. Primer libro de Samuel, en el capítulo 6, en el capítulo 7, dice: vinieron los de Kiriat-Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat-Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahora voy a leer 2 de Samuel, en el capítulo 6, donde habla que Usa era hijo de este mismo hombre, Abinadab. Santo es Dios para siempre. En el verso 3 del 2 de Samuel 6 dice: y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Aiob, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Amén. Ahí sí vamos entendiendo un poco, hermano. Y lo que significó la muerte para Usa, este hombre Usa, aunque la Biblia no registra cuántos años tenía, qué edad tenía, lo que sí podemos entender por la palabra era que
durante 20 años ese arca estuvo en la casa de él. Hermano, imagínese usted tener la presencia de Dios por 20 largos años. ¿Sería que Usa no supo reverenciar la presencia de Dios? Porque esto no se trata de los años que usted lleve en el Evangelio, mi hermano. Esto no se trata, si usted tiene 20 años, entonces yo tengo el cielo más cerca. No, hermano, esto se trata de cómo nosotros le demos lugar a la presencia de Dios, cómo reverenciemos nosotros la presencia de Dios. A mí, hermano, y no lo digo por este lugar, sino que por muchos lugares o por las iglesias donde yo he estado, a veces a mí me sorprende cómo, y yo esto lo he dicho, cómo personas nuevos convertidos, cómo a veces los amigos, los que vienen a veces esporádicamente, muchas veces son más reverentes que ni los mismos cristianos que tenemos demasiados años en el Evangelio. Porque a veces nos pensamos que estamos con el derecho de, porque yo soy miembro, de que yo tengo 20 años en el Evangelio, de pronto porque yo sea líder, yo sea pastor, yo sea músico, yo sea ujier, etcétera. Yo me puedo comportar como sea dentro de la casa de Dios, hablando dentro de la casa de Dios. Si nos portamos de esa manera en este lugar, no me quiero imaginar cómo nos portamos fuera, hablando de la poca importancia que le damos a la presencia de Dios. Usa un hombre que la presencia de Dios estuvo en su casa por 20 años. Mi hermano, imagínese esto. Sería que de pronto tuvieron 120 años evangélicos, pero nunca vivieron conforme a la palabra de Dios. Nunca se interesaron por honrar la presencia de Dios, por lo que era ella y por lo que simbolizaba ella. Porque justamente lo que contenía adentro, las tablas de la ley que nos habla de la palabra de Dios, la vara de Aarón que reverdeció, nos habla de la autoridad de Dios. El maná también, había una porción de maná, esto nos habla de la provisión de Dios a nuestras vidas. Y muchas veces nosotros, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha guardado, Dios ha abierto puertas, Dios nos ha guardado incluso, hermanos, de la misma muerte, de accidentes, de peligros. Y muchas veces decimos, es que yo sí soy de buenas, ¿no? Pensamos que le atribuimos eso a la suerte. No, si a mí me ha ido bien es porque yo he sido de suertudo. No, es que Dios, a veces usamos a Dios, pero lo usamos como un amuleto. No, hermano, cuando entendemos que es Dios que tiene planes y propósitos con usted, cuando usted entienda que Dios lo ha llamado con un propósito, ¿cuántos lo creen, hermano? Amén, ¿cuántos lo creen que usted está en este mundo con un propósito que Dios tiene para usted? Con algo grande, hermano. Dios lo llamó, Dios lo escogió. Así como Dios le dijo a David, yo te escogí desde allá, desde el rebaño. Yo te llamé porque quería hacer algo grande contigo. Y aquí todos los que estamos en este lugar hemos sido llamados por Dios para algo, hermano. Y Dios nos tiene con propósitos, con planes. Somos nosotros los que resistimos esa promesa de Dios en nuestra vida. Y nosotros a veces creemos que es por suerte que no nos pasa nada porque tenemos algo especial que de pronto le pase al otro y a mí no. No, hermano, esto es pura gracia y misericordia de Dios. Amén. Que Dios, y por eso uno honra al Señor, dice la palabra. Es importante esta palabra honra, y en un momento le voy a dar el significado de esta palabra, de honrar la presencia de Dios. Usa le costó la vida, hermano, a este varón, hijo de Abinadab, donde estuvo la presencia de Dios, donde había la manifestación de Dios, pero no la cuidaban, no la reverenciaban. Hermanos, pidámosle al Señor que nos guarde, amén, que nos guarde cada día. Nosotros no volvernos de pronto o acostumbrarnos a normalizar lo sagrado, a que lo sagrado se vuelva común. Y sabe que esto es la definición de la blasfemia, se me va la palabra, hermano, de cuando uno tiene en poco lo sagrado, cuando uno desecha lo sagrado y lo vuelve común. Yo recuerdo, hermano, que hace tiempo, esto lo conté también la otra vez, un hermano estaba recién convertido y me dijo a mí, hermano, usted me puede prestar las sillas de la iglesia, es que hay un cumpleaños, para que me las preste y fuera de este lugar.
Y yo, no, hermano, eso no se puede, amén. Y él de pronto en su inocencia, hermano, él no sabía, ¿no? Yo le tuve que explicar, hermano, lo que pasa es que esas sillas son de la iglesia. Y no es porque sean de la iglesia, sino que son cosas que se han consagrado para Dios. Eso no se pueden usar para otra cosa que no sea algo de bendición, algo que edifica. Aunque a veces, hermanos, se usan para compartir y eso no es malo. Aquí dentro, o sea, actividades de la iglesia, me explico. Cuando son de actividades de la iglesia, yo le decía a este hermano, no, hermano, porque uno a veces piensa, ay, pero es que son fanáticos, ¿qué pasa que una silla la usen por allá para una fiesta, para un cumpleaños? No, hermano, esto se trata de todo esto. Cuando nosotros cuidamos lo de Dios, cuando nosotros le damos el lugar a Dios, cuando honramos lo que es del Señor, lo sagrado de Dios, hermano, usted en su corazón también se empieza a guardar para Dios. Cuando usted dice, Señor, yo sé que esto es tuyo, yo sé que este micrófono yo no lo puedo prestar para que lo usen por allá, para perifonear o hacer algo que no es debido, porque son cosas de Dios. Las cornetas yo no las puedo decir, no, las voy a prestar para el vecino para que haga su rumba, amén, gloria al Señor. No, hermano, porque uno ha aprendido a honrar a Dios. Y si el Señor hoy nos tiene con vida, es porque hemos aprendido a honrar la presencia de Dios. Triste por USA, amén, gloria al Señor. Y aunque usted tal vez no muera físicamente, pero muchas vidas han muerto espiritualmente. Yo lo digo porque yo estaba en una iglesia y estaba muerto espiritualmente. Amén. Yo estaba dentro de una iglesia, a veces no faltaba ningún culto. Yo iba a todos los cultos oficiales, pero mi vida espiritual estaba muerta, vacía, seca. ¿Por qué? Porque no honraba la presencia de Dios. Simplemente estaba tal vez como los hijos de Abinadab. Teníamos el arca en nuestra casa, íbamos a un lugar donde estaba la presencia de Dios, donde la presencia de Dios se movía, donde la presencia de Dios se manifestaba, pero estábamos muertos espiritualmente. Bendito sea Dios, hermano, yo glorifico a Dios porque Él trató conmigo, porque Él habló a mi corazón, porque Él me llamó, porque esta situación, hermano, esto sí que es triste, hermano. Es sentirse uno muerto, sentirse uno seco, sentirse uno sin aliento de alabar a Dios, sin deseo de servir al Señor. Que a veces nos cansamos, hermano, porque a veces uno se agota, se cansa de pronto de las actividades, y a veces cuando hay campaña, hermano, mucho más, amén, gloria al Señor, pero uno se esfuerza para Dios. Uno dice, Señor, yo me esfuerzo para ti, tu palabra dice que tú das fuerza al cansado, tú multiplicarás fuerzas al que no tiene ninguna. Bendito sea Dios para siempre, amén, gloria al Señor. Y yo estaba como Usa, muerto espiritualmente. Y Usa extendió ¿cuál fue la causa, hermano, por la cual Usa murió? O porque la causa por qué Dios lo cortó, porque él tocó el arca de Dios. Él tocó algo que a nadie se le permitía tocar. Solamente, es que incluso ni los levitas, porque dice la palabra que ellos tenían que transportarla. El arca tenía una serie de aros, de anillos, y por ahí atravesaban unas varas, y se cargaba en los hombros por los levitas. Y hermano, y otra cosa también que vemos es en David, el miedo que tuvo David, ¿no? El temor que le produjo esto. Y yo pregunto, ¿era buena la intención de David de llevar el arca de donde estaba a llevarla a Jerusalén? ¿Era buena la intención o era mala? Amén. Era buena la intención, porque él quería, él decía, es que la presencia del Señor está por allá en tiendas. Yo tengo que transportarla, y el fin de David era hacer un templo donde reposara el arca. Y él tenía toda la intención, las buenas intenciones, hermano, pero nosotros de buenas intenciones no podemos vivir, amén. Nosotros podemos tener las buenas intenciones y a veces uno esto lo entiende con las personas nuevas. Cuando uno a veces tiene que sentarse y decirle, hermano, yo quisiera que usted hiciera esto y esto, porque personas a veces, que uno sabe que a veces no son pecados, pero son cosas que no edifican a la persona. Y uno tiene que sentarle y explicarle, hermano, mire, es que la palabra dice así. Hermana, la palabra dice así. Yo no puedo ir, yo por mí, hermano, yo aprobaría eso. Pero yo no puedo vivir de buenas intenciones. Yo tengo que obedecer a lo que dice la palabra del Señor. Y David sabía, hermano, David, si usted se pone a leer
Crónicas 14, 15, 16, y ahorita voy a leerle el versículo que habla de eso, que David sabía cómo debía transportarse el arca. Él sabía que no se podía hacer de la manera en que él lo pensó hacer, que era unos carros nuevos, que el arca fuera sobre los carros, que unos bueyes lo llevaran, los guiaran. De esa no era la manera. Y David sabía, David era consciente. A pesar de que era consciente, él no lo hizo como lo tenía que hacer. Dios nos guarde, hermano, amén. Dios nos guarde de nosotros hacer muchas veces lo que no dice la palabra del Señor. Muchas veces actuar fuera de la palabra de Dios porque a mi parecer es bueno. Y aunque no era pecado, hermano, aunque esto no dice que era pecado, porque los carros y los bueyes eran utilizados para transportar el resto de los materiales. Voy a leerle en Levítico 7. Levítico 7, hermano, mire lo que dice la palabra acerca de estos carros y bueyes. Santo es el Dios para siempre. Gloria al Señor. Levítico capítulo 7. Creo que no es, hermano. Gloria a Dios para siempre. No, hermano, no es Levítico 7. Vamos a ver si es Números. Gloria al Señor para siempre. Números, creo que sí es. Número 7. Dice el verso 2. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová. Mire lo que trajeron, hermanos: 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, escuche lo que dice, hermano, lo importante de uno obedecer la palabra de Dios. Dios habló a Moisés diciendo: tómalos de ellos, los carros y los bueyes, y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y lo darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y lo dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, los gersonitas, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari, los meraritas, dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat, esos también eran los coatitas, ellos eran los que tenían que cargar el arca, dice, no les dio. ¿Por qué? Porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Amén, gloria al Señor. Ahí entendemos por qué David usó unos carros y unos bueyes. Pero esos carros y esos bueyes no eran para transportar el arca de Dios. Ahí, hermano, nos habla de que cuando uno empieza mal las cosas terminan mal. Amén. Cuando uno deshonra la presencia del Señor, y esto sí que trajo una catástrofe, trajo muerte, hermano, en la vida de Usa y en la vida de David. Él dice que él sintió temor por lo que le había acontecido a Usa, y sintió temor porque él sabía en su corazón que esto no se tenía que ser así, hermano. Y cuando usted sabe, y esto lo digo también por mí, cuando estamos haciendo cosas indebidas, el Señor pone un temor, hermano, en nuestros corazones. El Señor pone en nosotros algo que nos inquieta y nos dice, o no estamos bien, hermano. Tenemos que ser sinceros con Dios. Uno a veces, hermano, yo en estos días, un hombre me decía algo, no voy a dar muchos detalles, hermano, me decía, si alguien viene a preguntarle tal cosa, ahí en el lugar donde yo trabajo, si alguien viene a preguntarle tal cosa, que a qué es lo que yo vengo a este lugar, usted dígale a tal cosa. Y no, yo no puedo estar diciendo mentiras. Si viene, yo le digo, no, él viene a esto y ya. Y no sé por qué él lo decía. No sé qué algo oculto estaba haciendo, que no quería que se enteraran de lo que estaba haciendo. Y no era nada malo, hermano. Yo no estoy hablando de que estaba haciendo pecado, o sea, a los ojos según el trabajo que yo hago recargas, que yo hago depósitos, retiros, etcétera, impresiones, pagos de facturas. Y entonces él venía a un servicio de estos
Pero si alguien le pregunta qué hago, qué estoy haciendo, diga esto. Yo digo, él vino a esto. Allá usted no sé qué estará haciendo, amén. Porque hermano, uno no puede actuar como el mundo actúa, amén, gloria al Señor. Uno no puede decir, seguirle la corriente al mundo, porque uno es cómplice, hermano, uno se vuelve también un pecador. No por lo que uno hace, sino por lo que uno empieza a ocultarle, amén, hermana. Uno a veces, hermano, yo sé que usted se ha visto así. A veces el compañero de trabajo le dice, hey, dígale al jefe que yo fui, dígale al jefe que yo sí hice esto. Y hermano, uno a veces se vuelve cómplice, amén. Y uno le dice, no, Señor, yo no puedo ser partícipe. Y nos podrán tildar de chismosos, de faltones, amén. Nos podrán tildar de lo que sea, hermano, pero uno necesita, nuestro deber como conocedores de la palabra es honrar la palabra de Dios. Honrar al Señor. Decirle, Señor, no. Y tal vez David, hermano, no sé si para complacer a los levitas, para que no se cansaran cargando eso, porque, bueno, no me dediqué a buscar qué tanto trayecto tenían que trasladar el arca, pero me imagino que era un trayecto largo. Y David de pronto no, para que los levitas no se cansen, para que no sufran sus hombros por esa pesada carga del arca, pues dejémoslo y llevémoslo en los bueyes. Total, Dios permitió que el tabernáculo se llevara en carros y bueyes, por complacer de pronto a los levitas. Hermano, porque yo sí estaba buscando cuánto pesaba aproximadamente el arca, y aunque no hay un peso exacto, hermano, no hay un peso que diga exactamente cuál es, pero muchos presuponen que en un rango de 100 hasta 300 kilos podría pesar el arca por sus materiales, aunque no era muy grande, hermano, 1.1 metro de largo, 67 centímetros de ancho, 67 de alto, pero encima tenía un propiciatorio, que encima tenía unos querubines de oro, era hecho todo en oro, y todo eso dicen que sumaba un promedio de entre 100 a 300 kilos. Pero entonces los levitas debían llevar esa carga, hermano. Y a veces nos sentimos así como que el evangelio es pesado, hermano. Amén. A veces sentimos que el honrar a Dios, el servir a Dios, se convierte en una carga pesada para nosotros, que a veces no queremos llevarla. Pero ¿sabe qué, hermano? En la palabra hay una promesa para usted y para mí, que Dios nos ayuda, amén, que Dios nos ayuda, que Dios es el que ayuda a sobrellevar esa carga, hermano, que Dios es el que lo ayuda a que usted pueda seguir adelante en sus luchas, en sus pruebas, en esos momentos donde usted dice, Señor, yo no puedo, el evangelio es duro para mí, Señor. El serte fiel, Señor, me parece difícil. Yo veo que hay otras personas que se divierten, y yo a veces por servirte a ti me siento como que no, Señor, no me siento completo. Pídale ayuda al Señor, que el Señor lo va a ayudar, el Señor lo va a fortalecer, porque de esa manera es que usted va a ser bendecido, amén, cuando le obedezca a la palabra de Dios. De esa manera es que usted va a ver la bendición de Dios, de esa manera es que usted va a ver a Dios obrar en su vida. En Primero de Crónicas, ahí mismo donde estábamos leyendo, en el capítulo 15, en el verso 25 y 26 dice la palabra: David pues y los ancianos de Israel y capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría. Ahora sí, hermano, lo iban a hacer como se debía hacer. Y dice el verso 26, y ayudando Dios, ¿a quiénes? Ayudando, hermano, no se olvide esta palabra, es Dios el que te ayuda. Ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaban 7,000 novillos y 7 carneros. Dios es el que te ayuda, hermano. David pensó, no, esto es fuerte. Claro, hermano, eso sería una carga fuerte. Poner sobre los hombros de unas personas una carga y transportarla. ¿Y para qué si tenemos un carro? ¿Para qué si tenemos bueyes? Dejemos ahí, montemos eso ahí, que arrastren esos bueyes. Y Dios dijo, no, esto no puede ser así. Y David supo, hermano, esta fue la causa. No, la causa principal no fue porque Usa extendió la mano. Esto fue consecuencia de lo que ya de momento atrás venía pasando. Hermano, y su muerte espiritual, mi muerte espiritual, no es porque hicimos, sino que hay que mirar atrás. ¿Qué empezamos a hacer mal? Hay que empezar a mirar atrás. ¿Qué empezamos? ¿Será que dejamos de leer la palabra cuando teníamos que leerla? ¿Será que dejamos de orar cuando teníamos que orar?
por darle tiempo a otras cosas, por darle tiempo al trabajo, a la diversión, darle tiempo a la carne, y empezamos a descuidarnos espiritualmente, y ya cuando hacemos como USA, que extendemos la mano, estamos muertos espirituales, pero desde hace tiempo atrás ya veníamos haciendo las cosas mal. Y David dice en Crónicas, en Primero de Crónicas, en el capítulo 15, hermano, o en el 16, perdón. Alabado sea Dios para siempre. Perdón. En 1 de Crónicas 15:2 y 15:15. Voy a leer. Dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. El 15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de ¿quién? Ya no era la palabra de David, era conforme a la palabra de Dios. Usted tiene que vivir conforme a la palabra de Dios, no conforme a la palabra del hombre. Porque hay hombres que dicen, no hermano, eso no es así, no sea extremista, no lo lleve a los extremos, no sea fanático, esto no es así. Y a veces hay personas que obedecen la palabra del hombre. No, el líder me dijo que no era así. Por eso hay lo importante de escudriñar la palabra de Dios, lo importante de indagar en la palabra de Dios, lo importante de leer la palabra y pedirle al Espíritu Santo, Señor, dame ese conocimiento, esa sabiduría de tu palabra, porque yo tengo que hacer como lo dice tú, conforme a la palabra de Dios. Amén. ¿Y cuántos van a ser conforme a la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos son aquellos que dicen, Señor, yo obro conforme a tu palabra, no a la palabra del hombre, no a lo que diga el mundo, no a la corriente del mundo? Señor, yo obro conforme a tu palabra, porque yo sé que tu palabra, oh Dios amado, para mí va a ser de bendición. Ahora sí, David dice, no, tiene que ser de esta manera. David lo sabía, porque David era un hombre que conocía la palabra de Dios. No sé qué pasó en David, hermano. David de pronto se acostumbró a tener la presencia de Dios. Recordemos que David fue ungido desde muy jovencito. Fue ungido con el aceite y fue lleno del Espíritu Santo, y Dios lo guardó, hermano. Todo lo que tuvo que atravesar David antes de ser rey, fue perseguido por Saúl, vivía escondiéndose, Dios lo guardaba del enemigo, Dios lo libraba, él pudo vencer a Goliat, Dios le dio el reino conforme el Señor le había dicho, Dios le daba las victorias donde él salía. Sería que él se acostumbró a tanto ver la bendición de Dios que tuvo en poco la palabra de Dios. Hermano, esto también nos habla de que a veces nosotros vemos y lo decía al principio, nos hemos acostumbrado a ver la bendición de Dios, y a veces queremos echarle la mano a Dios, echarle la mano al Señor, ayudar a Dios, y hacemos cosas que no debemos hacer. Amén. Y eso es lo que, hermano, uno como líder, uno le pide al Señor. Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, Señor, porque yo no quiero hacer, y mucho menos dirigir a un pueblo a que hagan conforme a lo que yo quiero, sino conforme a tu palabra. Y uno tiene que pedirle al Señor, al Espíritu Santo, Señor, guíame. Señor, lo que pensamos hacer, lo que de pronto he sentido de parte tuya hacer, es tu voluntad, Señor, es conforme a tu palabra. Y hermano, y el Señor responde, amén, porque el Señor habla, hermano. ¿Cuántos lo creen? El Señor habla, el Señor responde, el Señor confirma. Usted, hermano, cuando usted vaya a emprender algo, pídale al Señor sabiduría. Señor, lo que yo voy a hacer será tu voluntad. El trabajo que voy a emprender, Señor, el lugar donde yo tengo que irme a vivir, a la ciudad donde yo tengo que irme, Dios, el estudio que tú quieres que haga, Dios bendito, Señor, ¿será que es tu voluntad? Y el Señor le va a responder, hermano. Créalo con fe, que si usted le pide a Dios, que si usted abre sus labios y le dice, Señor, guíame, Señor, diríjame, el Señor está ahí con su oído atento para escuchar y para responder ese clamor. Amén. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Amén. Alabe al Señor porque Él es digno de alabanza. Aleluya. Y David tal vez se le olvidó, y por eso le entró el temor en su corazón. Él se sintió atemorizado. En
En Samuel dice, hablando de la misma palabra que leíamos en Crónicas 13, dice que Dios cortó a Usa por esa temeridad que él hizo, por lo que se atrevió a hacer, algo que nadie podía hacerlo, no podía extender su mano. Y ahora, mi hermano, vamos a hablar del tercero, amén. ¿Quién recuerda quién era el tercero que sale ahí? ¿Quién recuerda? Obed-Edom, amén. Dice la palabra, vamos a volver a leer en 2 de Crónicas 13 y 14, dice: y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom, Geteo, y el arca de Dios, estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Hermano, porque cuando se nos habla de bendición, ¿quién no se alegra? Amén. Amén. ¿Quién no se alegra que seamos bendecidos por Dios en todas las áreas? No solamente en el área financiera, hermano, sino en todas las áreas, en su área espiritual, en su vida ministerial, en su vida sentimental, en el hogar. Aquel que tiene un hogar, bueno, todos tenemos hogares, ¿no? Que todos seamos bendecidos en todas las áreas, en el trabajo, en el estudio, en la economía, en lo sentimental, en todo, hermano. De pronto el que está ejerciendo un ministerio, en lo ministerial, que seamos bendecidos. Y aunque la palabra no da mucho detalle de qué provocó la bendición en el hogar de Obed-Edom, hermano, uno saca conclusiones, amén. Uno dice, lo más lógico, lo más probable es que Obed-Edom le dio el lugar al arca de Dios que le correspondía. Él la honró como tenía que honrarse. ¿Sabe? Dice la palabra en primero de Samuel. Primero de Samuel, donde dice el primero de Crónicas 16:29 dice la palabra. Primero de Crónicas, ahí adelante, hermano, 16:29 dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Hay otro versículo que dice: yo honro a los que me honran. Creo que es en Samuel. Sí, Samuel 2:20. Vamos a leerlo también. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Santo es Dios para siempre. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho de tu casa, hablando de Elí, y la casa de tu padre, andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. ¿Por qué? Aquí nos dice el por qué, hermanos. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermano, esto es para uno engrifarse, es que dicen, ¿no? Como para que uno lee como decir lo importante de honrar la presencia del Señor. Y yo creo, hermano, sin temor a equivocarme, que esto fue lo que produjo una bendición en la vida de Obed-Edom, en todo lo que tenía, en su casa, en sus hijos, porque si usted sigue leyendo la palabra en Crónicas, ahí va a enterarse que muchos de los hijos de Obed-Edom fueron escogidos para el servicio del santuario del Señor. Y yo creo que en Crónicas 16 habla de esto. Ellos fueron escogidos. Esto fue parte de la bendición que Dios derramó sobre la casa de Obed-Edom. Hermano, ¿y cuántos quieren esa bendición en esta mañana? Amén. Que todo, hermano, que todo sea bendecido en el nombre del Señor, porque queremos, hermano, la bendición, porque dice un Proverbios, creo que es en Proverbios, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén, esa es la bendición de Jehová, hermano, que usted se siente agradecido con Dios, tenga mucho, tenga poco, usted se alegra, esté con salud, esté enfermo, usted se alegre. Señor, yo me gozo porque tu bendición está sobre mí, reposa tu bendición en mí, Señor, porque yo he decidido honrarte, Señor, con todo mi ser, hermano. Uno decide honrar al Señor.
Que Dios nos ayude a darle el lugar. Y voy a darle la definición de lo que es honra. Dice la palabra que, o una definición para la palabra honra es reconocer la autoridad y la grandeza, demostrando respeto, admiración, sumisión a través de la obediencia, la alabanza, la gratitud y el vivir de acuerdo a su voluntad. Esto es lo que significa honra. Reconocer que usted no es el grande, reconocer que usted no es el que más, el más, reconocer que hay uno más grande, amén, y ese más grande es Dios, nuestro Señor, el que nos rescató, amén, gloria al Señor, alabe al Señor en esta mañana, que ese es Dios, el Dios, hermano, que lo salvó, que lo rescató, que lo tiene en este lugar. A ese es el que usted tiene que honrar. Hermano, podemos tener de pronto muchos cargos públicos, tenemos que tener mucho conocimiento en este mundo, pero siempre no podemos olvidarnos que a Dios sea la honra, a Él es toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén, gloria al Señor. Dele un aplauso al Señor en esta mañana, amén. Él merece la gloria, Él merece la honra. Estos dos hombres, Usa, David, no honraron a Dios como debía honrarse. Le dieron poca importancia al arca, le dieron poca importancia a lo que se tenía que hacer, lo hacían como ellos querían, lo hacían como a ellos les parecía, lo hacían, y hermano, y esto nos habla a nosotros, de nosotros no podemos hacer las cosas de Dios como a nosotros nos parezca. Nosotros desde el momento, hablándolo aquí, hermano, de la adoración en este lugar, porque no se le olvide que nosotros no estamos en este lugar para mirarnos las caras. Nosotros hemos venido a adorar al Señor, amén. ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor? Nosotros hemos venido a honrarle, nosotros hemos venido a presentarnos delante de un Dios, y por eso es bueno, hermano. Y aunque a veces, muchas veces se nos escapa de las manos, es bueno uno llegar temprano, a tiempo, amén, gloria al Señor. Desde el momento que usted llega, si hay un hermano ahí, usted de pronto lo saluda, y usted viene y no ha empezado el servicio, usted tiene tiempo para arrodillarse. Eso es la honra, hermano. Esto no es religiosidad, esto no son dogmas de hombre, esto no es porque un pastor de pronto se le plació, es que hay que hacer eso. No, todo esto nos habla de la honra. Pero cuando nosotros nos acostumbramos a llegar a destiempo, a llegar a deshora y llegar, hermano, apáticos, gloria a Dios, no podemos permitir. Lo digo, hermano, no es porque yo he llegado muchas veces, hermano, ya cuando está el culto que arranca, y uno le dice, Señor, ayúdanos. Porque nosotros no, el problema no es ese, el problema es cuando nosotros nos acostumbramos, y a veces mucho peor, empezamos a decir, pero es que el hermano lo hace y la hermana lo hace, yo también lo hago. Ahí, hermano, si hay que abrir los ojos y estar alerta, porque mi honra no es para el hermano, mi honra es para Dios, amén. Yo he venido a adorar a Dios, yo he venido a honrar a Dios. Y el salmista David lo decía, yo prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, Señor. Yo anhelo, un salmista dice, anhelo por la casa de Dios. Todo esto nos habla de la honra a Dios. Y el Señor honra a los que le honran. Pero aquellos que lo desprecian, Él los tiene en poco, amén. Aquellos que le dan poca importancia. ¿Por qué le pasó, hermano, esto a Usa? Porque Usa, que tuvo el arca del pacto en su casa 20 años. David, que tenía encuentros con Dios y hicieron las cosas como no se tenía que hacer. Dice la palabra que ellos iban cantando, y esto lo que tenían, quienes tenían que hacer esto era el servicio, los levitas eran los que hacían. Y uno dice, Señor, ayúdanos, porque a veces son buenas las intenciones, como la hubo en David, son buenas las intenciones, pero el Señor, hermano, el Señor no se vale de intenciones. El Señor quiere un corazón recto delante de su presencia. Él quiere vidas conforme a Él quiere. Señor, tú sabes que mi intención es llegar a tiempo, Señor, pero es que usted sabe que el domingo se hizo para descansar. Y hermano, en la presencia del Señor usted descansa, amén, gloria al Señor. Hermano, yo ayer me acosté tarde, estaba por ahí, yo acostumbro a acostarme temprano, pero por ahí Mari estaba haciendo unos trabajos, bueno, hay uno que se vaya, y entonces empecé a ayudarle y se me hizo el tarde, hermano. Cuando yo veo ya era siempre tarde, y eso le cuesta a uno al otro día pararse temprano, amén. Eso es de lógico, hermano,
Pero uno dice, no, Señor, yo sé que yo voy a ir a honrarte a ti. Yo sé que yo voy a tener un encuentro contigo. Yo voy a ir a adorarte, Señor. Y yo no voy a ir desanimado, desganado. Yo no voy a ir a hacer lo que yo quiera, Señor. Yo voy a ir a concentrarme a adorarte, a alabarte, Señor. Ayúdame, dame fuerzas, y hermano, y el Señor nos ayuda, amén, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Como leíamos ahí en Crónicas, dice que los levitas cargaban esa arca y Dios los ayudaba. Dios los ayudaba, hermano. Dios era el que les ayudaba. De pronto ellos montaban esas varas ahí encima con esa arca, y les decía yo el peso aproximado, y ellos sentían ese peso sobre los hombros, pero Dios estaba ahí para ayudarlos. Dios estaba ahí para hacer que esas cargas se volviesen más ligeras, livianas, y el Señor Jesucristo lo prometió en su palabra: vengan a mí los trabajados, vengan a mí los cansados, vengan a mí los cargados, vengan a mí que yo los haré descansar, dice el Señor, amén. Gloria al Señor. ¿Quién le crea la palabra del Señor en esta mañana? Amén. Gloria al Señor. Ese es nuestro Dios, hermano, pero hay que honrarle. Si usted dice en su corazón: Señor, yo quiero vivir para ti, Señor, yo quiero ser una vida que se guarde para ti, empiece a honrar al Señor en esas pequeñas cosas, en esas pequeñitas cosas que parecen insignificantes. Señor, yo me voy a esforzar, voy a llegar 5 minutos más tempranito. Señor, yo me voy a esforzar y todos los días en mi casa voy a leer un capítulo de la palabra. Señor, yo me voy a esforzar y yo voy a orar antes de irme a trabajar, a estudiar, a mis labores cotidianas. Voy a esforzarme un poquito más, Señor, y voy a tener un momento, un devocional contigo, una oración. Eso es parte de la honra a Dios. Eso es parte de honrar a Dios, al Dios que te creó, al Dios que te formó, al Dios que te da la vida, al Dios que te provee, al Dios que te abre puertas, aleluya, al Dios que te rescató del infierno, amén. Gloria al Señor para siempre. Eso es la parte de la honra. Y Obededón fue bendecido, hermano. Obededón, todo lo que tenía, su casa, sus hijos, su familia. Cuando el arca, David tuvo miedo y dijo: no, yo no puedo llevar esta arca, ha muerto una persona, yo no puedo llevarla para mi casa. Imagínense que yo la lleve para mi casa y en mi casa también produzca muerte. Había un temor en David y se la llevaron allá a Obededón. Obededón no lo pidió que lo llevaran, fue involuntario, llegaron allá con eso. Bueno, mire a ver qué hace con eso. Imagínese esa responsabilidad tan grande, hermano. Porque cuando usted viene a los caminos del Señor, cuando usted le entrega el corazón al Señor, aparte de que hemos recibido la salvación, hay una responsabilidad. Porque la palabra nos dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Porque la palabra nos dice que nosotros somos cartas abiertas, leídas a los hombres. Y Obededón de pronto se sintió: bueno, ¿qué hago? ¿Cómo es lo que hay que hacer? ¿O qué es lo que hay que hacer? Dice la palabra que él era Obededón geteo, y los geteos eran se me va el nombre, hermano, no eran del pueblo de Israel, aunque eran vecinos de Israel. Eran, creo que los de Gad, algo así, hermano, no recuerdo bien el nombre de dónde era originario este hombre. Y aunque era vecino del pueblo de Israel, y también la palabra habla, creo que también era sacerdote, no recuerdo, pero el arca, hermano, llegar a la casa de este hombre significaba una responsabilidad grande, una entrega total a Dios, algo que tiene que marcar un antes y un después en su vida. Cuando nosotros tenemos un encuentro, hermano, y hablo del encuentro genuino con Dios, no cuando hicimos la oración de fe, porque muchos de pronto hicimos la oración de fe y ni siquiera sabíamos qué estábamos diciendo. Muchos de pronto bajamos a las aguas y ni sabíamos qué estábamos haciendo. Pero cuando tuvimos ese encuentro, hermano, así como lo tuvo Saulo de Tarso con el Señor Jesucristo, se marcó un antes y un después en nuestras vidas. Y en casa de Obededón hubo un encuentro, hermano, algo diferente. Si dice que la casa de Obededón fue bendecida en esos 3 meses, hermano, quiere decir que anteriormente de pronto no tenía la bendición que ahora tenía. Amén, gloria al Señor. Si la palabra resalta algo, es porque anteriormente no estaba siendo tan bendecido. O en cualquier. Cuando hablo de bendición, hermano, no lo estoy llevando solamente a la financiera, en todas las áreas. Vamos a leer nuevamente, hermano, porque a mí me gusta esta parte. Segundo de Crónicas, donde leíamos de Obededón.
Santo es Dios para siempre. Y ya estamos terminando, hermano. Ya estamos aquí finalizando. Primer libro de Reyes 13, el verso 14 dice: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededón en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obededón y todo lo que tenía, hermano, todos sus vacas, su ganado, sus ovejas, sus hijos, nietos, y los tenía, su casa, su trabajo, todo lo que tenía, todo, hermano, porque cuando usted le da la honra a Dios, cuando usted le entrega al Señor la honra, la gloria, Dios no es hombre para mentir. Dice en su palabra: yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Y Él bendijo a este hombre, Obed-edom, de una manera, hermano, si usted quiere ver la bendición en su vida, si usted quiere ver la bendición en su hogar, si usted quiere ver la bendición en lo que emprenda, en lo que haga, en sus proyectos, en todo lo que usted quiera emprender en la vida, dele la honra a Dios siempre. Dele el lugar a Dios siempre. El primer lugar, no el segundo ni el tercero. El primer lugar, dice la palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primero y gran mandamiento. Queremos, hermano, porque ¿quién no quiere ser bendecido? Amén. Levante la mano si usted quiere ver la bendición en su hogar, hermano. Amén. En todo, hermano, en todo, en todas las áreas de su vida, con sus hijos, en su trabajo, en el área espiritual, que usted diga: yo quiero levantarme. El Señor me está llamando para un servicio. El Señor está llamándome para yo servirle. Señor, yo quiero ver tu bendición en el servicio. Yo quiero ver tu bendición en todas las áreas. Ayúdame a honrarte, Señor. Este hombre, Obededón, aprendió que honrando a Dios, porque como les decía al principio, si el problema hubiese sido el arca, si el problema radicara en el arca, Usa no hubiese muerto, Usa hubiese también sido bendecido. Abinadab no dice que fue bendecido en los 20 años donde estuvo el arca. Por el contrario, uno de sus hijos murió. Amén. David no hubiese sentido ese temor que tenía, ese miedo. No, es que... Y entonces eso es lo que nos habla, hermano, de la presencia de Dios. Que Dios es un Dios celoso, claro que sí, pero mientras nosotros lo honramos, hermano, mientras nosotros vivamos conforme a la palabra, vamos a ver la mano de Dios obrar. Y quiero finalizar con este versículo, Malaquías 1:6. Póngamelo aquí, hermano Jason, me hace el favor. Malaquías 1:6. Vamos a finalizar con este versículo. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El menosprecio, hermano, es el no honrar a Dios. Y hay un salmo, ahora sí voy a terminar con ese salmo. Salmo 4, hermano, para que no se me olvide. Salmo 4:2. Póngamelo aquí, hermano Jason, también. Salmo 4:2 dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amarás la vanidad y buscaréis la mentira? Dice: ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Y no sé quiénes saben qué significa la palabra infamia. Amén. Yo tampoco sé, hermano. No, hermano, yo lo tenía aquí apuntado, pero se me escapa. Aquí lo conseguí. La palabra infamia es que carece de fama o sin fama. Se utiliza para describir a alguien o algo que ha perdido el honor y la reputación. O sea, lo que nos dice el versículo es que, hijos de los hombres, mi honra, ustedes la están convirtiendo en deshonra, en infamia. ¿Hasta cuándo van a convertir mi honra en infamia? No es que Dios lo perdió, hermano, la honra. Dios no pierde la honra. Somos nosotros quienes cambiamos la honra de Dios por la infamia. Amén. Dios nos ayude, hermano. Dios nos guarde cada día que queremos vivir para Dios. En otro tiempo, hermano, como les decía, en mi caso, muerto como Usa espiritualmente.
muerto espiritualmente, años conociendo de la palabra, años conociendo de Dios, bautizado en la iglesia, pero no en la tradicional, ¿no? Y aún así, hermanos, muertos espiritualmente. Y Dios, gloria a Dios, porque el Señor es el que empieza, hermano, a tratar en nosotros. Y cuando nosotros le damos lugar al Señor, cuando nosotros no resistimos a Dios, el Señor va a obrar. Y yo sé que el Señor va a seguir obrando en este lugar, amén. Yo sé que el Señor va a seguir obrando en su vida. Si usted quiere ser como Obed-Edom y su casa sea bendecida como Obed-Edom, dele la honra a Dios. Viva para Dios. No viva conforme usted quiere. No viva conforme a su corazón, porque la palabra dice: engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? No viva por sus emociones, no viva por sus sentimientos, no viva por lo que otros le digan, viva por lo que dice la palabra de Dios. Honre a Dios. Hay una palabra en Malaquías también que habla de la honra, ¿no? También, muchos versículos, hermanos, que nos habla: honra a Jehová con tus bienes, ¿no? Dice la palabra, ¿no? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, y tus lagares rebosarán de mosto. Creo que dice así el versículo, hermano. Honrar a Dios en todas las áreas de la vida, y Dios honrará a los que le honran. Póngase de pie en esta mañana, hermano. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Que Dios nos ayude cada día, hermano. Que nos entreguemos más en sus manos cada día. Que no nos quedemos en poco, sino digamos: Señor, yo quiero seguir perseverando en tus caminos. Señor, si hasta el día de hoy de pronto no he visto la bendición en mi vida, Señor, ayúdame, ¿qué tengo que hacer? Guíame, Señor, ¿cuál es el motivo por el cual? Y si usted de pronto está haciendo algo que no está, y usted sabe, hermano, como lo sabía David, usted sabe que está desobedeciendo la palabra de Dios. Mientras vivamos en desobediencia, jamás veremos la mano de Dios. Llévese eso en el corazón. Mientras usted y yo vivamos fuera de la palabra de Dios, desobedeciendo la palabra de Dios, jamás va a haber la bendición de Dios en su vida. No lo digo yo, hermano, lo dice la palabra. Y lo vimos en David, en Usa, en Abinadab. Gloria al Señor. Gracias, maravilloso Señor, en esta hermosa mañana.